Yo no puedo ver en otro lo que no hay en mí. Esa es la paradoja del espejo. Un espacio creado para ver lo que no se ve. Y hacer consciente lo inconsciente. Yo me llamo Steve. Y yo Oli, y desde este espacio nos adentraremos en ese reflejo para reparar, sanar y crecer. Hola, ¿cómo están? Hola, saludos a todos. Qué emocionante, otra vez acá reunidos. Aquí filosofando de la vida. Un episodio más, un episodio menos de Paradoja del Espejo. Menos o más. Bueno, eso sí, Entre más siempre mejor. son más, nada más, son más. Tienes razón. Hay que nadar allá lo más largo que podamos para que ya no haya vuelta atrás. Sí, en eso tienes razón. Y hoy vamos a hablar de una cosa muy interesante que la verdad es sorpresa para mí, entonces realmente no sé de qué vamos a hablar. Es una historia que Steve nos va a contar de algo que acaba de vivir, muy sanador, que tengo mucha curiosidad y entonces hoy va a estar en el spotlight. Y yo, bueno, voy a ir haciendo preguntas, pero no soy periodista, pero veremos qué le hago. Ahí veremos cómo entrevistamos. Sí, la verdad es que de hecho ni siquiera tenemos nombre ahorita para este episodio, ahí lo descubriremos en su momento. Pero la idea de lo que queremos conversar, hace algún tiempo yo me tomé unas pequeñas vacaciones, casi un mes, para hacer un road trip. Agarré mi carro, metí todos los chunches al carro y empecé a manejar a lo largo de Costa Rica. Dentro de todo ese viaje, el objetivo principal para mí, además de desconectar un poco, estaba buscando pues empezar a escribir las canciones de mi próximo álbum. Y ahora sí, mi primer álbum de música original. ¡Ay, qué emoción! Sí, eso me tiene muy contento Sí, porque de verdad que sí salieron ahí varias canciones y cosas bonitas. Pero creo que el tema acá que quería traer fue justamente una terapia específica que hice durante todo el viaje. Realmente me empecé como a incomodar, a hacer muchas cosas que nunca había hecho o cosas que me daban miedo, no sé, vergüenza, temor, etc. Y me sucedió justamente que cuando llegué a Nosara es una playa aquí en Costa Rica. Pero suave, una interrupción. Cuéntenos qué fue todo el viaje, porque... Que sí, todo el background, entonces, sí, bueno, vamos con todo el background, sí, sin problema. Sí, para que si alguien se antoja y sepa cómo y qué. Bueno, eso sí vale es la cierto, pena eso es cierto. Costa Rica tiene lugares hermosos para viajar. El viaje yo lo empecé en la Fortuna de San Carlos, es un lugar justamente donde está un volcán, hay muchísimas aguas termales. Curiosamente, ahí en la Fortuna no hice mucho, de hecho tampoco hice mucho turismo, o sea, no fui a aguas termales, no fui a las montañas, no fui al volcán. Fue un lugar que usé mucho como para poder arrancar mi viaje, empezar como a interiorizar, empezar como a entender que lo que iba a suceder en ese viaje era trabajar en mis canciones. ¿Y por qué tenía que hacer eso? Es porque las canciones que estoy trabajando están basadas en mis traumas. Traumas, cosas que me pasaron de niño, de adulto, de adolescente, ansiedad, miedos, etcétera. Y evidentemente, como ya yo sabía que iba a escribir de eso, pues también sabía que iba a ser un poco complicado en algún momento y tener que regresar a sus recuerdos. Entonces, sentarme y empezar a decir, mae, acuérdese desbloquee esos recuerdos, porque yo sé que hay muchos recuerdos que yo tengo bloqueados, cosas que no recuerdo, tal vez de mi época de colegio, de la escuela. Y entonces, digamos, exactamente. Entonces, al final, el San Carlos fue mucho. Relájese, sepa lo que viene, empiece a interiorizar, escuche musiquita para usted, conecte con su lado emocional. Ya después de ahí me fui para Monteverde. Monteverde yo lo amo porque tiene una vibra tan increíble. Es muy linda. Bueno, nosotros una vez nos topamos estando en Monteverde. Sin haberlo planeado, nos vimos ahí. Pero es lo increíble de Monteverde, es una vibra tan diferente, es una paz. Y es montañoso además, entonces es fresquito y mucha naturaleza. Sí, llovió mucho y yo estaba en una cabañita así súper metida en la montaña, entonces estaba literalmente solo, no había nadie alrededor, entonces podía realmente como simplemente desconectar completamente y conectar con la naturaleza. Conectar con la naturaleza, eso sí me ayuda muchísimo. Creo que el escuchar, no sé, los grillos, los pájaros, el sonido del viento, los árboles, me ayuda como a percibir música dentro. Entonces, de un punto a otro, no sé, empiezo a escuchar eso y, no sé, me sale alguna canción. Porque eso es paz. Spoiler. Digo, sí. Bueno, ahora hablamos de eso otro Pero bueno, eso será para otro episodio. Y entonces, digamos que ahí en Monteverde, literal, logré escribir la primera canción. Me gustó muchísimo la que escribí ahí porque justamente es sobre la ansiedad. Habla mucho de la ansiedad y de todo lo que pasa en mi cabeza y esos
torbellinos y remolinos, etc. Pero bueno, estando ahí en Monteverde fue muy interesante porque incluso sentí una frustración muy grande en algún momento de decir, esto no es para mí, porque me quería sentar a escribir y me bloqueaba y no podía. Yo decía, más es que entonces seguro yo no tengo la capacidad para hacerlo, o hay personas que están más preparadas para hacer esto que estoy intentando hacer yo. El autosaboteador. Ah, sí, yo me doy durísimo, o sea, yo soy súper fuerte conmigo mismo. Lo mismo que hemos venido hablando en el podcast, he ido trabajando en ser más compasivo conmigo, pero hay ciertos momentos en los que se sale el... y me doy con el latigazo de mae, usted tiene que hacer esto bien. Y la pregunta es, ¿será esa voz tuya o es de otra persona y no has visto eso? Interesante, ¿por qué no me lo había preguntado? Porque no, sí, él tiene la voz de uno porque está uno en la, sí. la mente, pero en realidad, ¿de dónde vino? Sí, claro, y muy probablemente puede ser externa, basado en la sociedad y lo que yo creo que espera la sociedad. Bueno, pero no voy a desviarte de lo interesante porque aquí estoy comiendo ansias. Bueno, de ahí de Monteverde me fui para Tamarindo. Ya digamos que Monteverde cerré la parte montañosa, volcanes, etcétera, y montañita bonita y bosque nuboso, y me fui para la playa. De ahí empecé a hacer como diferentes paradas en playas, todo siempre en el lado de Guanacaste. Empecé con Tamarindo. Tamarindo es una vida muy diferente. Tamarindo es muy activo, es mucha fiesta. Entonces, cuando yo llegué a Tamarindo dije, yo sé que aquí no voy a escribir mucho, voy a disfrutar de que también ando de viaje, voy a descansar, paseo, exacto. Voy a estar chill. Entonces aproveché para grabar muchas cosas de las canciones. Entonces en la villita que me quedé grabé como varias cosas de los covers que he estado sacando ahorita. Pero sí fue mucho como de nada más estar ahí chill, cantar. Hice algo súper increíble que a mí me encantó y fue que, bueno, me conseguí un carrito como yo estaba viajando solo. Metí el parlante ahí, metí todo el equipo de sonido y me lo llevé a la playa y me senté en la playa, conecté todo y me puse a cantar en el atardecer. Eso me pareció tan espectacular, o sea, mi full admiración, me parece increíble. Fue increíble porque fue empezando por el challenge para mí de me estoy vulnerabilizando, me voy a poner a cantar aquí en público y la gente me va a escuchar y en mi cabeza como siempre está no hay que incomodar a la gente, juicio, no hay que molestar sí, y si yo estoy aquí escuchando música y no les va a gustar y después ¿qué tal van a vez ellos vienen pensar? aquí en un modo paz, sin desconectarse, yo vengo aquí a cantar o sea, entonces siempre pensar en los demás primero y en que todos estén cómodos, aunque yo no esté cómodo, ¿verdad? Entonces se me perdían todas las alarmas y yo, madre. Entonces, ahí iba hiperventilando y yo, ok, respire. Pero llega el momento en el que conecté todo y me senté y veía así el sol bajando, porque tras de eso Tamarindo me encanta porque tiene unos atardeceres increíbles. Sí, entonces veía el disco completo bajando y yo cantando ahí. Y fue súper bonito porque incluso la gente que pasaba más bien me daba una respuesta muy positiva. Entonces tal vez pasaba un señor y era como, ¡ay, qué bonito! Yo, ¡gracias! ¡Ay, qué lindo, sí! O pasaba una parejita de señores, entonces se quedaban viendo y la señora le decía, véalo. Porque también tenía el dron. Entonces, no era como que estabas pidiendo plata. No, yo estaba yo disfrutando, que eso vibrando es un juicio, solo. ¿verdad? Y si alguien quiere pedir plata por eso, también está en su derecho, pero digo, ese no era el objetivo, era nada más disfrutar. Entonces, sí, o sea, literal, estaba yo solo vibrando ahí con el atardecer, con la música que estaba cantando. Entonces, pasa esta señora con el señor y la madre ve el dron que estaba ahí. Entonces, como que no me habían notado. Entonces, es como, a verlo, como que está grabando. Y no sé qué. Entonces, pasan y saludan. Y yo, madre, qué bonito, porque sí, creo que han pasado cosas que justamente tal vez no era que estaba buscando una respuesta específica, o tal vez la quería, pero en mi cabeza es, no, yo todavía no estoy ahí, o ahorita estoy intentando todavía primero formarme yo como el artista que quiero ser. Y ver esas respuestas era súper gratificante, porque era, madre, qué bonito que la verdad es que hay otras personas que también están disfrutando lo que yo estoy disfrutando y lo que yo estoy haciendo. Entonces, fue súper chiva, fue súper bonito. En Tamarindo me pasó justamente que me di cuenta de ciertos traumas, porque tal vez iba a ir a algún bar, no sé, el viernes en la noche, yo dije, tengo ganas de salir de fiesta, la verdad es que ya estuve aquí en la playa, etc. Y cuando iba, y en el centro de Tamarindo, que es donde están todos los bares y las discos, etc., sentía que no era digno de poder entrar a esos lugares.
Y yo, ok, voy a ir. Y después yo, no, porque esto es un bar y aquí está lleno de puros hombres heterosexuales y mujeres heterosexuales. Y entonces estoy seguro que si entro, los maes van a quedarse con mae, usted es gay, ¿qué está haciendo aquí? Todo 100% consciente de que estaba generado en mi cabeza. Porque fijo hubiera ido y le hubiera pasado genial. Porque bueno, pero es que y el subconsciente, los claro, traumas. y trauma y todo. O sea, Sí. entonces, eso fue interesante porque fue como un inicio. Entonces fue como que mi cabeza de, aquí pasó algo, voy a dejarlo ir, pero hay algo ahí entonces que no me está permitiendo socializar y disfrutar de la forma que yo lo hacía, porque yo me acuerdo cuando yo viajaba hace muchos años y yo me metía en los bares y yo socializaba y yo conectaba con la gente y yo hablaba con todo el mundo y yo me volvía al alma a la fiesta y shots y no sé qué. Entonces era mucho, digamos, volver a eso, lo que quería como reconectar con ese lado sociable mío y darme cuenta que yo mismo me frenaba justamente por esos traumas. Es como ok, alerta, escuche, ¿qué está pasando? Entonces fue como, yo sé que no lo voy a resolver ahorita, y menos un viernes de noche, entonces nada más, ok. Entonces terminaba yendo a un bar gay que se llama Kinky, ahí en Tamarindo, la pasé genial ahí, porque igual las personas que atendían súper nice. Sí, estuvo bonito. Sí, exacto. Pero sí me permitió justamente como, ok, hay algo que alarma, algo está pasando y no debería suceder así. Hice surf en Tamarindo. ¿En serio? Nunca había ¡Qué hecho chiva! surf. ¿Pero toda en la una vida. clase? ¿Así? En una clase. Ay, amo, yo Toda la quiero. vida había querido hacer surf y nunca me había animado. Fue muy vacilón porque sí, yo vi las historias. yo había sacado la clase a las 9 de la mañana porque yo dije, más tempranito, con el sol. Para que vaya gente, nadie me vea, nadie me juzgue y ya. Y cuando entonces escribo para confirmar el día anterior y me dicen, mae, sí, la clase sigue en pie, nada más que por la marea. Vamos a hacer la clase a la 1. Que fue de 1 a 3 de la tarde con un solazo. Yo hubiera quedado tostada. Yo terminé yo creo que me dio un golpe de calor, o sea, yo terminé muerto, yo me fui al apartamento, bueno, al Airbnb, y yo solo era con puro suero, hidratantes, y yo, no quiero hacer nada, solo me quiero quedar acostado. Del vivo, ya, ese sol. Sí, fue muy pesado, pero disfruté mucho al hacer surf, justamente porque era mucho yo no soy tan bueno con mi balance. Y evidentemente de ahí es balancearse sobre la tabla. Y además de balancearse sobre la tabla es ir con el agua. Entonces al inicio me costaba y no lo lograba. Y verdad, uno que es como, yo tengo que hacerlo bien, yo tengo que montarme en esa tabla y tengo que lograrlo. Entonces en un momento me acosté sobre la tabla y fue como, a ver, si esto no está funcionando es porque yo estoy poniendo resistencia. Y es porque tengo que hacerme uno con el agua. El agua es quien está dictando el movimiento y la ruta que va llevando. Entonces como que cambié un poco la mentalidad, solté, me dejé ir un poco más y fue como, fluya con la tabla y fluya con el agua. Y lo logré un par de veces, logré levantarme, mantener ahí y llegar hasta afuera. Definitivamente no soy un pro todavía. Como una clase no lo creo. Pero sí de fijo voy a volver a hacer clases de surf. Qué rico, yo solo una vez en la vida lo he hecho y quiero hacerlo de nuevo mucho. Y al otro día todos los cuerpos y todos los músculos. Los músculos guardados ahí. ¿De dónde salieron tantos músculos? ¿Qué putas? Pero, o sea, no, me duele hasta el pelo. Rajado. Pero bueno, después de Tamarindo, y aquí es donde viene justamente lo bonito de la historia y con lo que les iba a contar de la terapia. Después de Tamarindo me fui para Nosara. Todo en el Pacífico Norte. Todo ha sido. Sí, todo ha sido en el Pacífico Norte, en la provincia de Guanacaste, y empecé, digamos que como a bordearlo y empezar a bajar. De Tamarindo bajé a Nosara. Nosara es una playa muy conocida por ser un centro yogi. Hay muchos centros, bueno, como tipo actividades de yoga o incluso retreat centers. Como el Bali de Costa Rica. Algo así. Entonces de ahí es donde están todo el mundo como buscando esta vibra de energía y conectar y terapias alternativas, etc. Entonces yo dije, bueno, voy a estar en Nosara, no conozco Nosara, era la primera vez que iba. Y empecé a buscar en Airbnb experiencias. Dentro de todas las experiencias encontré una que era una terapia, se llamaba Jansu, terapia en el agua. Y yo
Mira, qué interesante es. Entonces me metí en el perfil del muchacho que ponía la experiencia en Airbnb y yo veía que era alguien que estaba como llevando gente debajo del agua y como bailando. Entonces yo, esto es tan interesante. A mí siempre me han encantado las terapias alternativas, porque si bien es cierto, es bueno tener la base con psicología o psiquiatría, digamos, que es como tal vez esa base, creo que las terapias alternativas ayudan como a ver puntos ciegos que no vemos tal vez como en una conversación diaria. Y fue muy interesante porque buqueé la actividad, hablé con el chico me dijo, me dice, bueno, sí, podíamos hacerlo de dos maneras. Él me explicó, al final de cuentas, el Jansu es como una terapia, es un baile debajo del agua, literal es un baile, donde vos confías en la persona que está facilitando y la persona que está facilitando simplemente agarra tu cuerpo y comienza a moverlo en el agua. Entonces me dice, tenemos dos opciones. Si usted tiene una piscina donde se está hospedando, podemos hacerlo en piscina o podemos hacerlo en el mar. Yo dije, yo quiero hacerlo en el mar, porque el mar tiene su energía, al final de cuentas una piscina es agua estancada. Yo no quiero algo estancado ahorita, yo necesito que fluya. Entonces yo dije, mae, no. Iba con miedo porque decía, mae, después me suelta y me voy. o sea, sí, es como, mae, estoy en el mar al aire libre, ¿cómo es? Mar abierto, mar al aire libre. En mar abierto, no voy a tener control de nada. Y yo sí le tengo mucho respeto al mar, o sea, me gusta meterme, pero digamos que tengo cierto límite porque yo sé el poder que tiene el mar, y ahí le tengo respeto. Entonces digamos que sí va con un poco de miedo justamente a no conozco y no sé qué va a pasar. Hablé con el chico, quedamos de vernos en un punto ahí en Osar, en una playa. Fue como a las 7 de la mañana, que era la marea bajita, donde se hacía como incluso una posita, entonces se podía mantener, digamos, de una forma segura. Y llegué ahí y ya me empieza justamente como a contar un poco ya más en detalle de qué se trata, entonces me cuenta... ¿Y era tico? Es tico, sí. ¿De Costa Rica? Ajá, es tico el mae, pero fue súper nice porque desde el momento que llegué se siente justamente ese ambiente seguro. Me empezó a preguntar mucho cuál era mi relación con el agua, entonces yo sí le dije que es una relación extraña porque siempre me ha gustado el agua, pero a su vez le tengo cierto respeto. Entonces, por ejemplo, cuando era niño, recuerdo que tal vez iba a piscinas y, ¿verdad? Uno que siempre yo todo lo puedo, yo autosuficiente, había momentos en los que tal vez creo que la parte de respiración es lo que me costaba a veces, entonces me metía y no lograba inflar bien para respirar, entonces sentía como que se taqueaba, digamos que la vía respiratoria y no podía respirar. Entonces tenía que acercarme a algún borde en las piscinas para levantarme, respirar y ya, podía continuar. Entonces eso siempre me generaba mucho miedo cuando estaba en las piscinas, porque yo decía, si estoy en el centro, no tengo en dónde y me pasa esto, no puedo respirar. No puedo. Me pasó un par de veces, entonces era como, aguante, nade, llegue, salga, respire, todo bien. Entonces yo le empecé a comentar un poco de esto, yo le decía, me gusta mucho el agua, etcétera, pero sí le tengo mucho respeto en el mar, le tengo mucho respeto. Y a partir de ahí me empezó a explicar, a dar ciertas instrucciones, justamente de, por ejemplo, si hago esto, si le toco la mano fuerte, significa que está tensando esa parte del cuerpo, suéltela, déjela ir. O si hay un momento en el que yo le toco 3 veces el cuerpo, significa que lo voy a hundir debajo del agua. Entonces tomo una bocanada de aire y lo hundo. Otra cosa que me dijo, que eso fue muy útil recordarlo cuando estaba ya en la terapia, que me dice, si yo llego y por ejemplo lo sumerjo debajo del agua, usted no está realizando ninguna actividad física porque yo soy el que lo está moviendo. Por ende su cuerpo no está usando energía, no necesita aire. Entonces puede aguantar bastante tiempo debajo del agua porque no está consumiendo energía, no está consumiendo aire, y puede aguantar. Eso. Ajá. Entonces puede aguantar. Me dice, usted no está haciendo nada, yo soy el que está haciendo todo. Me dice, si en algún momento se queda sin aire, usted no haga esto porque nos desmadramos los dos. Entonces me dice, nada más de abajo donde está, o suelte todo el aire de golpe, digamos, para yo ver las burbujas, y si yo veo las burbujas, yo lo saco. O me dice, si estás acostado, entonces empiece a levantarse con su cuerpo, y ya yo veo que usted se está levantando, yo lo ayudo a levantarse. Y yo, ok.
Me puso Eso tapones te iba a para la preguntar, nariz. que cómo hacía si lo acostaba, digamos, Ajá. como se le mete toda Yo el tenía, agua. yo tenía un poco miedo en eso porque a mí se me mete mucho el agua y yo me friqué. Entonces, justo me dio para los tapones para la nariz. Me puso unos flotadores en las piernas. Me puso unos audífonos, pero de estos que son para natación, que van al hueso. Entonces, en el hueso lo que hace es que transmite las ondas y el hueso la recibe y se escucha la música. Puso música. Ajá. Qué chido. Música así de Muy- terapia, sí. healing music, vibraciones altas, etc. Sí, pero debajo del agua eso debe ser espectacular. Ay, baby, o sea, yo no tengo una manera para explicar lo que yo viví en esa terapia. ¿Y cuánto dura? Digamos? Creo que fue como 1 hora en el agua, como 45 minutos más o menos, y un poquito más porque después como que hizo otra cosa ya cuando salimos del agua en la arena como para cerrar la terapia. Pero empezó la terapia y literal, entonces ya yo simplemente me acosté en el agua, el mae me agarró y primero empezaba nada más como a mecer, a moverme un poco sobre la superficie. Pero para mí donde empezó lo chido fue justamente donde ya empezaba a sumergirme. Entonces había momentos en los que tal vez me sumergía y sumergía todo el cuerpo y nada más digamos como que me bailaba alrededor de él. Había otros momentos en los que me sumergía y me ponía completamente boca abajo, me daba vuelta, o sea, el mae me hizo como quiso debajo del agua. Wow. Yo me sentía la sirenita en algún momento. Y yo, mae, que eso es súper curioso, sí, el cuerpo se mueve y todo. Pero fue súper interesante porque dentro de esos ciclos en los que entraba y me sacaba y volvía a entrar, mi cabeza empezó como a desbloquear recuerdos. Y justamente los recuerdos que se empezaron a desbloquear fueron muchos del colegio, de la escuela, incluso creo que algunos de la universidad tal vez, pero muchos enfocados en todo el trauma que vivo yo a nivel social y cómo yo me he aislado de grupos de amigos, justamente porque me han pasado muchas cosas en las que tal vez no era parte. Yo creía que era parte del grupo, yo creía que eran mis amigos, pero resulta que entonces no eran mis amigos, simplemente querían buscar un beneficio. En el colegio, por ejemplo, tal vez compañeros que lo que les interesaba era que les diera copia en el examen, que les diera copia de los trabajos, de las tareas, etc. Y en su momento, como que yo lo veía, pero como que no lo quería ver, y decía, no, esto no es así. Sí, no, porque sí, obviamente es doloroso. Una cosa de esas uno no va a aceptar, y menos a esa edad donde necesita tanta aceptación. Exacto. Y llegó otro recuerdo, que ese sí me pegó mucho, porque yo decía, puta, lo tenía tan bloqueado que no me había permitido sentir realmente el miedo que sentí. Bueno, yo creo que vamos a dejar la historia por aquí. Esta historia va a tener que ser en 2 partes, van a ser 2 episodios porque pues es bastante lo que hay que contar. Así que si les gustó lo que han escuchado hasta ahorita, quédense por ahí pendientes porque el próximo episodio vamos a terminar de contar el resto de la historia. Ay, sí, qué emoción, yo necesito escuchar el resto. Y sí, vale la pena, estoy segura que vale la pena. Así es, muchísimas gracias por escucharnos. De nuevo, súper contento nosotros de compartir Paradoja del Espejo con ustedes. Gracias por estar aquí.